Buenos días, buenas tardes amigos. Seguimos con el asedio de Malta 1565. Nos habíamos quedado por el 15 de julio. Era el primer asalto en San Miguel y el Espolón, que sabemos que es la lengua de mar que hay más abajo dentro de la Marsa, dentro del Gran Puerto, perdón. Y era el 10º asalto en total, 9 asaltos en San Telmo lo tomaron. Primer asalto tremendo por mar y por tierra, por mar, perdón, y fue rechazado. Ahora vamos al 16 de julio, el lunes. A los 16, con ímpetu grandísimo, comenzaron a batir San Miguel por frente y por el lado de hacia el Coradino y la Burmola, lo cual tuvimos por señal cierta, ya que no querían tentar más su fortuna por la mar, pues no batían el Espolón. Pero muy más ciertos lo fuimos desde a pocos días, pues vimos que pasaron sus barcas a Marsamujet, de la manera que las habían pasado a la Marsa. Esta misma noche, aunque los turcos batieron toda la noche, el maestre de campo mandó salir gente fuera por la misma tronera, sólita a las botas. Y después de haber gran rato escaramuzado, los turcos las desampararon y los nuestros las deshicieron y entraron en el foso, a donde no hallaron turco ninguno, que ya se habían retirado a las otras trincheras de la otra parte del foso. Pero bien vieron y reconocieron las cuevas a donde los turcos se recogían y aún en ellas hallaron ropa. 17 de julio, martes. A los 17 batieron a todas partes muy bravamente, y de la nuestra se trabajaba en todas las postas con muy grande diligencia. Y porque la mandra que batía San Miguel por frente había ya embocado y desencabalgado parte de nuestras piezas y los cestones, batidos parte de ellos en el foso, el maestre de campo mandó retirar nuestra artillería para poderse servir de ella más seguramente, y en aquella misma parte mandó hacer por de dentro un encajado de tablas terraplenado, y más atrás hizo tirar una muralla de piedra seca a manera de media luna, que tenía de grueso 10 pies y de alto un estado, y en ella muchas troneras para piezas, para servirse de ella en las ocasiones, no obstante que batían los turcos este día con furia muy grande. También dieron principio a una puente sobre 5 antenas, que atravesaba el foso de San Miguel enfrente de la posta que había sido de Fray Asdrúbale de Médici, y por su muerte era al presente de Fray Martelo, florentino, del cual era teniente Salustio del Testo, y alférez Julio Crudeli. Visto por las centinelas de esta posta lo que los enemigos hacían, el mismo Martelo le salió al camino de la puente con un escamafoso, para hacer por él 2 efectos, el que más a mano le viniese, o batir la puente o quemársela cuando fuese tiempo. Pasamos al 19 de julio, jueves. A los 19, siendo ya los enemigos señores de la boca del foso de San Miguel, de la parte de hacia el Corradino, y de tal manera que la casamata no les podía hacer ningún estorbo, empezaron desde la misma boca del foso una trinchera a la lengua del agua, pero con grandísimo trabajo, por ser todo peña viva. Mas con todo esto, en pocos días pasaron la posta del maestre de campo y llegaron muy cerca de la Burmola. Sería esta trinchera de largo 150 pasos y lejos de la muralla 40, porque las piedras que se les tiraban se sentía el ruido que hacían dando sobre sus tablachinas. Hecha esta trinchera, luego se vio en ella muchas banderetas a la usanza de los turcos, las cuales llamaba don Bernardo de Cabrera pañizuelos de narices. 22 domingo de julio. A los 22, ya que el alba parecía, nos comenzaron a batir con 14 plataformas, por todas partes, y con 64 piezas gruesas, entre las cuales había 4 basiliscos, que el uno de ellos pasaba 21 pies de terrapleno de claro en claro. Y esta prueba hizo en la posta de don Bernardo de Cabrera, con matarle a su lado algunos soldados. Luego que todas estas baterías comenzaron a batir, y todas en un tiempo,
Era tanto el ruido y temblor que parecía quererse acabar el mundo. Y se puede bien creer que el ruido fuese tal, pues se sentía muy claramente desde Siracusa y desde Catania, que hay 120 millas de Malta a estas dos ciudades. Cuán bien pues se sentiría y cuán más claro de nosotros, pues que los teníamos tan cerca. 26 de julio jueves, a los 26, con todo esto, el valeroso señor no dejaba de procurar con todas sus fuerzas, mañas y poder, como pudiese enviar aviso en Sicilia, así a don García como al caballero Salvago, para que solicitase a su santidad y a los otros potentados cristianos. Pero, no obstante que los turcos nos tenían cercados por mar y por tierra, tenían puesta también una cadena de antenas a la boca del puerto que atravesaba desde San Telmo a las Orcas, la cual desde a muy poco una tramontana fresca se la hizo pedazos, etcétera. Seguimos, 27 de julio, viernes. A los 27, sus plataformas, que habían reposado aquella noche, empezaron a batir con braveza e ímpetu grandísimo, y duró su batir hasta mediodía. Y a esta hora, por ser la hora de comer, pensando de hallar descuidados los de San Miguel, vinieron más de 200 turcos a reconocer, con solo saquillos de pólvora y tablachinas, los cuales, como fueron descubiertos de nuestras centinelas, dieron de ello aviso y se tocó arma en todas las postas. Fueron estos turcos trinchera a trinchera hasta la posta de la Burmola, desde la cual le echaron muchas piñatas de fuego, y quiso Dios que la una cebase en un saquillo de los suyos, y de tal suerte que de aquel en otro saltó, y se quemaron más de 30 de ellos, por lo cual se volvieron sin hacer fruto. 28, 29, 30 de julio, sábado, domingo y lunes. A los 28, estando ya San Miguel tan batido como estaba, era menester tener centinela perdida, la que se envía para que corriendo la campaña observe mejor al enemigo y va muy expuesta a perderse. No solamente fuera de nuestro reparo, mas muy cerca de los enemigos, y tanto que las centinelas de la una parte y de la otra solían estar a menos de 10 pasos. Estando pues este día un maltés de centinela perdida, o que durmiese, o que fuese acometido de repente, que no pudo dar la alerta, le cortaron luego la cabeza. Y hecho esto arremetieron luego más de 1000 turcos, con cimitarras y tablachinas y saquillos de pólvora, a esta posta, que era la del maestre de campo, pensando de hallar en ella el rebellín de San Telmo. Pero hallaron en ella que la defendía Melchor de Robles con muchos caballeros de todas naciones, así del hábito como aventureros, y muy valerosos soldados, los cuales no sólo defendieron la posta, mas, al cabo de haberse refrescado los enemigos 4 veces, los hicieron retirar con la pérdida de más de 100 turcos. Murieron de nuestra parte este día solo 6 soldados, los más de ellos malteses, y un caballero de San Juan llamado el Doria. La misma noche jamás cesaron de batir a Castilla y a las casas con 20 piezas, e hicieron mucho daño en la gente que trabajaba y aun en los soldados, y en las casas mataron muchas mujeres y niños. Por estar ya las dos postas de Boniseña y Maldonado, con todo el lienzo que hay entre ellas, muy llanas y batidas, habían tirado este día las casas y hecho tanto daño. Desde los 28 hasta los 30 todo el hecho de los enemigos era batir con mucha prisa, de modo que no podía el gran maestre imaginar qué designio fuese el de los enemigos, viendo que no venían al asalto, pues tenían a San Miguel tan llano que no había entre los turcos y los nuestros más de unas botas terraplenadas. Pero nuestro Señor milagrosamente descubrió el engaño que los enemigos nos trataban, el cual si les sucediera éramos perdidos. Los turcos, aunque batían de continuo y con tanta furia, no tenían pensamiento de darnos asalto general. Antes su designio era de robarnos San Miguel, y si Dios no lo remediara, ellos salieran con ello, y de allí tomaban el burgo en 4 días. Teniendo pues los enemigos, como tengo dicho, el foso de San Miguel, en el cual dentro del mismo muro habían hecho muchas cuevas,
Penetraron tanto con una de ellas por el mismo terrapleno del Rebellín que llegaron a hallar el cimiento del mismo fuerte, justamente por la parte que estaba batido, y de él sacando piedras hallaron ser el muro grueso más de 12 palmos, de modo que determinaron de hacer camino en la misma muralla para subir a lo alto del fuerte, y así lo hicieron que, dejándose de cada parte 4 palmos de muralla, comenzaron un camino por ella de 4 palmos de ancho, y porque trabajaban solo de día en esta obra, batían con tanta furia para que con el ruido de las baterías no fuesen sentidos los que trabajaban. Por la misma boga de esta cueva habían llegado también tan adelante que estaban debajo de la posta del maestre de campo. Su pensamiento era de hacer este mismo día entrar gente en el camino del muro de San Miguel, porque ya a su parecer no podían estar lejos de llegar a lo batido, y la misma noche poner en la mina la pólvora que había menester, y como fuese día de asalto, que nosotros estuviésemos a los reparos, dar fuego a la mina, con el cual daño y alboroto no podía dejar de sernos de harto trabajo, y los que sobre el fuerte hubiesen ya subido darnos a las espaldas y matar los que quedaban, quedando con estos señores de la isla. Para este efecto de efectuar su designio, este mismo día el agá de los genízaros hizo demandar con un renegado parlamento al maestre de campo, y como llegó el maestre de campo a la muralla, dijo qué era lo que quería, y que hablase presto. El turco le hizo responder que no tuviese tanta prisa, porque lo que le traía a cargo de tratar con él de parte de los 2 bajás había menester 2 horas de tiempo. Como Robles entendió esto, sin quererle escuchar, mandó que se fuese si no quería que le tirasen, sino que le tirarían, y así le mandó tirar no sé cuántas piñatas de fuego. El designio de los turcos era que mientras estuviese a parlamento con el maestre de campo el agá de los genízaros, hacer entrar los turcos en la mina uno a uno. Este mismo día en la tarde, con todo lo que había pasado, sus ingenieros estaban en la mina que hacían en San Miguel, y para saber si estaban lejos para salir lo comenzaron de tentar con una saeta 2 y 3 veces. Bueno, etcétera. Seguimos. 2 de agosto, jueves. Bien, pues hemos visto que el 28, 29 y 30 de julio, uno de estos días, ha habido el 11 asalto en el contexto de Malta, ha sido otra vez sobre San Miguel, ha sido con 1000 turcos, con cimitarras y tablachinas y saquillos de pólvora, y al cabo de haberse refrescado los enemigos 4 veces, los hicieron retirar con la pérdida de más de 100 turcos. Que es un asalto pequeño, el número 11, segundo en San Miguel. Vamos, 2 de agosto, jueves. A los 2, después que hubieran batido como solían hasta mediodía, a esta hora, aunque era hora no pensada por el calor excesivo que hacía, vinieron más de 6000 turcos al asalto, entre genízaros y espaíes, y todos a San Miguel. Pero el mayor hervor de la pelea fue a la posta del maestre de campo, la cual, por ser muy batida y baja, habían subido ya sobre ella más de 20 turcos, lo cual visto por el dicho maestre de campo y Muñatones, su alférez, con 3 arcabuceros de la misma compañía se subieron al reparo con sendas picas de fuego, y estos 5 hicieron tanto que a pesar de los turcos fueron forzados de retirarse los que pudieron porque muchos de ellos quedaron muertos. Duró este asalto 4 horas largas, en el espacio de las cuales los turcos se refrescaron 4 veces y al fin se retiraron, con la pérdida de 600 de ellos, los más arriscados y bizarros. Murieron este día de nuestra parte 40 soldados de los mejores, y los principales fueron don Carlos Rufo, que mientras peleaba como César vino un cañonazo y le llevó la cabeza. Murió también a su lado fray Pedro Antonio de Rese, caballerizo del gran maestre. Murió un sobrino del maestre de campo, Robles, Hernando de Robles. Murió un hijo del conde de Monteagudo, y Pedro de Saportella, el mozo.
Como fue acabado este asalto, después de haber dado gracias a Dios el maestre de campo, como era su costumbre, en presencia de todos los que allí se hallaron, dijo a aquellos 3 arcabuceros de su compañía que a su lado habían estado aquel día: Señores, desde ahora para aquí y para delante de Dios, yo os señalo 10 escudos de ventaja por hombre por lo que hoy os he visto hacer. Y cuando don García de Toledo no quisiese pasar por ello, yo os prometo como caballero de dároslo de mi casa mientras viva. Yo confío tanto en la grandeza de nuestro rey que como su majestad sepa vuestro valor y merecimiento, no solo os confirmará esto, mas antes os hará mayor merced. Los enemigos todo este día y parte de la noche no cesaron de batir, y no bastaban tantas baterías que, por más atemorizarnos, cada día veíamos nuevas trincheras, de modo que no había en toda la isla piedra que no fuese movida, no obstante que no hay abundancia de otra cosa. No dejaba en este tiempo de estar el gran maestre algo afligido, aunque lo disimulaba con su ánimo y saber, pues no podía por dinero, ni con saber o maña, tener aviso de don García ni lengua de los enemigos, porque por tierra todo eran trincheras y por la mar habían tornado a aderezar la cadena a la boca del puerto y tenían guarda en ella. Así que por ninguna vía se podía tener aviso, la cual cosa, vista por el gran maestre, publicó que daría 50 escudos al soldado que le trajese turco vivo. Esta noche salió una barquilla de nuestra armada a la vuelta de la Arenela, por ver si podía coger algún turco en tierra, mas fue acometida de un bergantinillo y fue menester que se salvasen a nado, lo cual hicieron con la oscuridad de la noche. Bien. Seguimos. Pasamos a 7 de agosto, martes. A los 7, 1 hora antes del día, se comenzó de ver pasar todos los turcos del Corradino a San Miguel, y los de la Armada en barcas de Marsamujet al Salvador, los cuales movimientos luego nos dieron señal y designio de asalto aquel día, como fue así verdad, porque al despuntar del día luego vinieron al asalto general por todas partes, así por San Miguel como por Castilla, con tantas voces y ruido de sus instrumentos militares que fuera de maravillarse si no los hubiéramos ya visto otras veces. Arremetieron pues este día a San Miguel 8.000 turcos y a Castilla 4.000, todos en un tiempo, como era su designio y de nuestra parte se sospechaba. Mas ya cuando ellos salieron de sus trincheras para venir a este asalto, estábamos los de nuestra parte todos alerta, los aros encendidos, la pez hirviendo y, en fin, todos los aparatos para nuestra defensa a punto, y de tal modo que cuando subieron por las baterías fueron recibidos como gente que ya era aguardada. Los asaltos de este día fueron muy bravos y bien combatidos por todas partes y con mucha sangre y crueldad, pero el mayor ímpetu y a donde más se sospechó y peleó este día fue a la posta del maestre de campo y a la posta de la Burmola, de la cual era capitán don Bernardo de Cabrera, como aquellas que estaban muy llanas y parecían más fáciles de subir. Hicieron aquí los enemigos su mayor fuerza y así hubo aquí el mayor estrago, tanto de los fuegos artificiales como de los traveses de estas dos postas, que se guardaban y defendían los unos a los otros, y con daño admirable de los enemigos que pretendían subir. Su artillería a esta sazón no jugó como solía, por no matar los suyos que andaban ya muy trabados y muy descubiertos. No obstante que este día y todos los demás combatíamos cubiertos, escarmentados de los daños pasados. No obstante que este asalto de San Miguel fuese muy bravo y reñido, el de Castilla, el mismo día no lo fue menos. Llegó un caballero del hábito estando en esto, hombre de cargo al gran maestre, el cual estaba en la plaza con el socorro que había aguardando la nueva a donde era menester que acudiese, y le dijo: Vuestra señoría socorra a Castilla, porque por aquella parte ya están dentro los turcos. El gran maestre, sin mudarse ni alterarse de su semblante valeroso, dijo: vamos a morir allá todos, caballeros, que hoy es el día. Y con esto tomó con ánimo de nuevo admirable la celada que le traía un paje y la pica que le traía otro, y se fue para Castilla, acompañado de todos los que había de socorro.
Pero cuando su señoría llegó a la puerta de nuestra retirada para entrar en la plaza peligrosa, el prior de Champañe, el bailío del Águila, el conservador La Mota, el capitán Romegas y el comendador Sacambila procuraron de estorbar que no entrase, pero él, a pesar de todos, quiso entrar, y aún quería subir a lo alto de la punta del caballero de Castilla, sobre el cual estaban ya los turcos, mas no le dejaron en ninguna manera por estar muy descubierto de la artillería enemiga, así del Salvador como de la Calcara, y así se puso en la batería baja de Claramonte, con su pica en las manos, como si fuera soldado privado. Mas como miró a lo alto y vio la posta de la punta de Bonisegna cargada de turcos, tomó un arcabuz de un soldado y, encarándolo a los enemigos, comenzó de llamar la serpentina y decir: «¡Allá, allá, hijos!». Y con esto todos los que nos hallamos en esta batería baja encaramos para lo alto a los enemigos, saludándolos muy espeso, y ni más ni menos los que en lo alto estaban los cargaron de tal suerte con fuegos y piedras, que a mal de su grado se hubieron de retirar con la muerte de muchos de ellos. Como los caballeros de cargo y cuidado vieron ya que estábamos fuera de peligro, fueron a retirar el gran maestre del lugar a donde él estaba, en el cual había más de 20 muertos, y como muy buen capitán que conocía que, después de Dios, nuestra salud estaba en su vida, fue contento de retirarse. Mas no fue muy lejos a reposar ni a descansar, pues no llegó más de hasta la puerta de la retirada, a donde detenía que la gente no fuese a morir sin orden, porque no se podría decir lo que le pesaba en viendo a uno de los suyos muerto, aunque lo disimulaba muy valerosamente, y lo loaba por dar ánimo y esfuerzo a los demás. Este día su señoría fue herida en una espinilla, mas no por eso dejó jamás de proveerlo todo, aunque traía la espinilla fajada. En este asalto fue vista la bandera real del Gran Turco ya sobre Castilla, en la posta de Bonisegna, la cual tenía una cola de caballo blanca y con muchas borlas. De nuestra parte se le echaron muchos ganchos para cogerla, y al fin se asió, y tirando ellos y los nuestros, la manzana que estaba encima del asta se salió, y de este modo se salvó la bandera, mas no primero que con fuegos nuestros no les fuesen quemadas muchas de las borlas de seda y oro de que estaba guarnecida. Los asaltos de este día duraron 9 horas. 9 horas, porque fue desde que amaneció hasta pasado mediodía, en los cuales se refrescaron los enemigos más de 12 veces de gente, y nosotros otras tantas de vino bien aguado y algunos bocados de pan, porque era tan grande el cuidado que su señoría ilustrísima tenía de los suyos que, viendo que no les podía refrescar con gente como los enemigos, por tener poca, los refrescaba de esta manera. Tenía mandado su señoría que en todos los días de asalto se llevasen por todas las postas a donde se pelease muchos buñuelos de vino aguado y pan para refrescar su gente, pues de gente no podía. Tenía también ordenado que hubiese muchos buñuelos de agua salada en todas las postas, para que luego los que fuesen quemados del fuego se pudiesen socorrer con este cuidado y diligencia. Y si todas estas buenas órdenes no hubiera, no bastaran fuerzas humanas para resistir a tanta furia y pertinacia, principalmente siendo nosotros tan pocos y ellos tantos. Este día la victoria fue también nuestra, como lo había sido otras veces, pero más por divino socorro que por humanas fuerzas, por cuanto habían determinado los enemigos que fuera el postrero asalto. Y para que su designio tuviera efecto, no había quedado hombre en el campo y parte de la armada que pudiera pelear que este día no se hallase a estos asaltos. Y nosotros, no obstante los buenos avisos y socorros del gran maestre, no había hombre que pudiese meterse ya en pies, de cansados y de heridos, cuanto más que había muchos muertos, pero nuestro Señor Dios socorrió de esta manera, que después de haber durado estos asaltos bien 9 horas, parece que nuestro Señor inspirase a los caballeros que estaban con los caballos en la ciudad, los cuales, habiendo salido fuera, como de continuo acostumbraban, no hallaron por la isla en todo el día un solo turco,
de modo que llegaron a la Marsa, desde donde vieron el gran aprieto en que estaba su religión, y no sabiendo cómo socorrerla de otra manera, por no ser más de 100 caballos y otros tantos a pie, comenzaron a dar en los malatos, en los enfermos y otra gente inútil que allí había, matando de ellos a cuantos topaban, gritando siempre victoria y socorro. Los turcos de la armada que estaban sobre la montaña de San Telmo fueron los primeros que vieron la revuelta que andaba en la Marsa. Formaron de ellos un escuadrón y comenzaron de caminar con muy buena orden hacia la Marsa. Descubierto que fue este escuadrón de los que daban este asalto, así por Castilla como por San Miguel, y visto que no caminó más de 100 pasos y se volvió luego a muy gran prisa a la vuelta de la armada, hicieron alto y dejaron de pelear. En esto llegó ya la nueva albajada de tierra que toda la gente que había quedado en la Marsa era muerta y las tiendas desvalijadas. Esta voz pasó a las trincheras, en las cuales se divulgó que muy grande socorro había llegado a nuestro favor, y que si ellos no se retiraban con tiempo que todos quedarían degollados. Pudo tanto esta voz, aunque falsa, en los enemigos que, sin aguardar orden del Bajá ni de ningún otro oficial suyo, se retiraron todos de las trincheras, y los que primero salieron fueron los de Castilla, los cuales al pasar de la boca del foso, nuestros arcabuceros que estaban en Auvernia hicieron harto daño en ellos. Como los turcos del asalto de San Miguel vieron lo que habían hecho los de la montaña de San Telmo, no sabían qué se hacer. Pero como luego vieron llegar gente suya herida, y que decía que uno de los nuestros eran 1000, y a Puto el postrero es Puto el último, se salieron también de las trincheras sin que ningún oficial los pudiese entretener. Mas estando los enemigos en esto y haciendo este movimiento tan grande, estábamos de nuestra parte los más confusos y espantados del mundo por no saber lo que era. Pensábamos que hubiese nacido entre los dos bajás alguna discordia, o entre una nación y otra, como en la guerra suele suceder, o que algunos renegados se les hubiesen alzado con parte de la armada, o que fuese algún socorro nuestro desembarcado y estuviese cerca de los enemigos. Mas no tardamos mucho que vimos lo que los sicilianos habían descubierto de su posta los primeros. Nuestra gente de caballo a la marcha con las espadas en la mano peleando, de lo cual enviaron de presto a dar aviso al gran maestre, y él mandó subir a la torre del reloj y descubrieron ser verdad. En esto los sicilianos comenzaron de dar voz de victoria, victoria, socorro, socorro, la cual voz pasó por todas las postas, y así como puso espanto en los turcos, dio ánimo a los nuestros, pues no hubo turco que parase en las trincheras, ni cristiano que no hubiese sobre los reparos. En tanto los turcos, no certificados aún de lo que era, formó Mustafa Bajá un escuadrón de toda su gente, y con muy buena orden comenzó de marchar la vuelta de Santa Margarita con propósito de servirse del sitio y de las piezas que allí tenían si necesario fuera. Llegado que fue allá, hizo alto hasta saber la verdad de lo que pasaba. En este tiempo ya fue reconocida por los turcos la poca gente que les había quitado de la mano una victoria tan grande este día y puesto en tan grande temor y desconcierto, y así movieron con su escuadrón formado a banderas desplegadas la vuelta de los nuestros, los cuales ya por sus centinelas avisados, cada caballo tomó su infante a las ancas, y con muy gran concierto, sin perder un hombre y con haber muerto muy muchos de los enemigos, y librado con tal ardid aquel día su religión y sitiados, se volvieron a la vieja ciudad, que habían salido de la vieja ciudad. No se podría decir cuán corridos estaban los bajás y todos los turcos, cuando vieron que tan poca gente les hubiese hecho tanto daño y puesto en tan sobresalto. Pero el que más enojado estaba era Mustafa de Piali, porque decía que si cuando se mostró con su gente sobre la montaña de San Telmo se pasara adelante a la marcha, que él excusara que no sucediera aquel desconcierto, o a lo menos, ya que no pasó, que no se retirara con tanta prisa y desorden. Piali le respondió que él había tenido aviso que los cristianos tenían muy grueso socorro en tierra, y que por el mismo caso en tal tiempo él se quería hallar con su armada y salvarla,
porque sabía que le apreciaba más el gran señor que a 3 ejércitos como aquel, y con esta respuesta le hizo pago. Murieron este día en San Miguel, según que los enemigos se daban prisa de retirar los muertos, más de 2000 turcos, sin los que estaban heridos que fueron doblados, a lo que se supo, y en Castilla murieron más de 200 de los más señalados. De nuestra parte, en todas partes murieron 70 hombres, pero fueron muchos más los heridos, y los señalados fueron los siguientes: el alférez Muñatones, a quien un soldado de los nuestros descuidadamente le pasó la mano derecha con un arcabuzazo, el comendador Torrellas, el comendador Fuster, el comendador Seralta y don Jorge de Fabellón. Todos estos caballeros del hábito quedaron heridos este día después de haber peleado muy bien. Y los que hicieron lo mismo en esta posta fueron los que se siguen: el maestre de campo Melchor de Robles, el prior de Hungría, don Francisco de Vargas Manrique, Hernando de Heredia, el capitán Martelo, don Juan Mascón, don Bernardo de Cabrera, don Félix de Queralta, el caballero Adorno y fray Juan Burato. Soldados señalados fueron el sargento Chaparro, el teniente de Martelo, Salustio del Testo, su alférez, Julio Crudeli, Matías de Rivera, el sargento Chacón, un esclavo del comendador Fortunio llamado Jiromico, el cual fue herido este día peleando sobre los reparos con un gancho por cogerle, Bartolomé Maestre, mallorquín, criado del comendador Seralta, y otros criados de caballeros, y muchos malteses lo hicieron también muy valientemente. Los que se señalaron en Castilla fueron el valerosísimo señor Fray Jean de la Valette, gran maestre dignísimo del Sacro Hospital de Jerusalén, y en este sitio nuestro general, el comendador Bonisegna, y fue quemado por la cara de tal manera que estuvo muchos días que no veía, el comendador Chencho Gascón, el cual también fue herido sobre nuestro encajado por reconocer lo que hacían los enemigos, don Diego de Mendoza, don Vasco de Acuña, el capitán Romegas, el comendador Pierre de Giu, el comendador Sacambila, Claramonte, Saportela, don Rodrigo Maldonado, Fragua y otros muchos caballeros del hábito y aventureros. De soldados peleó muy bien maestre Marco, sastre del gran maestre natural maltés. De la posta de Claramonte pelearon Vincenzo Cigala, escribano, Nicolo Rodio, maestre Juan Oliver, Lorenzo Puy, mallorquín, Mendoza y otros muchos. Los caballeros que aquí nos hallaron no hacían menos servicio, pues, por mandado de su maestre, les guardaban otras postas, las cuales quedaban muy solas por haber sacado de ella la mayor parte, así de caballeros como de soldados. Este día murió el capitán Juan de Funes de un pedazo de madera que fue tocada de una bala de artillería. No me parece que es razón callar el valor que han mostrado en todo este sitio todos los caballeros mozos del hábito, y casi muchachos, de todas naciones, porque con tan buen ánimo y esfuerzo se presentaban a las baterías y peleaban en los más peligrosos lugares, sucediendo a los muertos con tanto ánimo como si fueran soldados muy disciplinados, no espantándoles las diversas y horribles muertes que continuamente se veían. Y por no saber los nombres de todos, quiero callar los que conozco por no parecer parcial, lo cual, cierto, no soy. Luego que del todo fueron retirados todos los turcos de San Miguel, este día el maestre de campo, en presencia de todos, se hincó de rodillas y dio muchas gracias a nuestro Señor Dios de tan grande victoria como él había sido servido de darnos, y envió a suplicar al gran maestre que hiciese hacer otro tanto en San Lorenzo con un Te Deum Laudamus, porque habíamos habido una de las grandes victorias que jamás cristianos tuvieron. Cuando el que llevaba este recaudo llegó a donde estaba el gran maestre, no hubo menester decirle nada, porque lo halló en San Lorenzo, que estaba dando gracias a nuestro Señor, como solía hacer continuamente en retirándose los turcos, y se cantaba ya el Te Deum Laudamus muy solemnemente, como Robles lo pedía, el cual acabado se hizo una procesión, y si no solemne como en esta religión se suele hacer, a lo menos contrita, a lo que las lágrimas de muchos hombres y mujeres daban señal. No faltaban en tanto algunos que, por parecer que tenían gran cuidado de la salud del gran maestre, y por ver las entradas ya muy abiertas, pareciéndoles que no nos podíamos salvar, aconsejaban al gran maestre que pasase a San Ángel con todo lo mejor de la religión,
porque de allí pudiera más seguramente aguardar socorro. Estos consejos no dejaron de llegar a la noticia de los soldados, y cada uno decía de los consejeros lo que le parecía, lo cual, sabido por el gran maestre como aquel que jamás pensó sino morir el primero por su religión y por quitar toda sospecha, después de haber hecho llevar en San Ángel todas las reliquias y cosas de más valor, mandó quitar la puente, dando a entender a todo el mundo que él no había de retirar sino morir en el burgo o defenderlo. Antes que diesen los turcos el asalto pasado, habían ya llegado con trincheras muy cubiertos hasta la boca del foso de Castilla, la cual boca era guardada de la casamata de Auvernia con 8 troneras, las 4 altas y las 4 en el foso, pero por la poca plaza no sufre la dicha casamata gruesas piezas. Como se vieron ya los turcos a la boca de este foso y vieron el daño que desde allí se les había hecho cuando vinieron al asalto a Castilla y cuando se retiraron de él, y que sus plataformas no podían descubrir a embocar los traveses de esta casamata, determinaron de hacer a la boca del mismo foso una trinchera que los asegurase a entrar y salir y que fuese tan fuerte que resistiese a las piezas de la casamata, y así tomaron el derecho de la batería de la punta del Caballero por donde le batía la Calcara, la cual llegaba ya casi a medio foso, y por su parte de ellos cavaron tanto en el mismo derecho que hallaron la camisa del contrafoso, sin que de nuestra parte se les pudiese estorbar, no obstante que se les echaba continuamente muchas piñatas de fuego y piedras desde nuestro parapeto, sobre el cual fue muerto el capitán Calderón, caballero del hábito, por reconocer lo que los enemigos hacían. Hallado que hubieron los enemigos la ya dicha muralla, hicieron en ella una puerta y comenzaron a echar por ella tierra y fajina en el foso. Y como la tierra llegaba a la alteza de la puerta, que era lo que había de tener su trinchera de alto, con cierto ingenio la echaban más adentro en el foso. Y todo esto hacían a pesar de un medio cañón nuestro que había mandado traer el capitán Romegas, con el cual él mismo apuntaba y tiraba todo el día y aún hacía harto daño. Hecho por los enemigos del arte que he dicho 3 varas de trinchera, ya pudiendo estar seguros detrás de ella, en muy poco tiempo la acabaron en la perfección que querían. Mientras los turcos hacían su trinchera, de la cual el gran maestre había tenido ya aviso que no se les podía estorbar y que como fuese acabada les sería de gran daño, e hizo hacer por de dentro, en la punta del mismo caballero batido, una mina al derecho de su trinchera, o para batir los que entrasen en el foso a trabajar en ella, o para salir por allí a deshacerla. Mas cuando nuestra mina vino a salir, vieron que la plataforma de la Calcara, que había batido los traveses de la posta de don Rodrigo Maldonado, la embocaba con 2 piezas, y así como lo vieron, no descubrieron la mina, no obstante que la dejaron hecha para servirse de ella en otra ocasión, pero por de dentro se hicieron otros reparos e ingenios de muchas suertes. La posta de don Rodrigo Maldonado, por estar él herido, el gran maestre le había dado al comendador Sagra, caballero de la lengua de Aragón, que ya estaba sano de la herida de San Telmo. Bueno, esto ha sido hasta aquí, hasta hoy. Esto ha sido el día 7 de agosto, martes, que ha habido ese ha sido el 13º asalto en Malta, el cuarto sobre San Miguel. Ha sido un asalto muy fuerte. Los asaltos de este día duraron 9 horas, porque fue desde que amaneció hasta pasado mediodía, en los cuales se refrescaron los enemigos más de 12 veces de gente, y nosotros otras tantas de vino bien aguado y algunos bocados de pan. Y como dice, murieron este día en San Miguel, según que los enemigos se daban prisa de retirar los muertos, más de 2000 turcos, sin los que estaban heridos que fueron doblados, a lo que se supo, y en Castilla murieron más de 200 de los más señalados. Y habíamos tenido el día 2 de agosto, jueves, a los 2, después que hubieron batido como solían hasta mediodía, a esta hora, aunque era hora no pensada por el calor excesivo que hacía, vinieron más de 6000 turcos al asalto, entre Genízaros y Espaíes, y todos a San Miguel.
Duró este asalto 4 horas largas, en el espacio de las cuales los turcos se refrescaron 4 veces, y al fin se retiraron con la pérdida de 600 de ellos, los más arriscados y bizarros. Este es el 12º asalto dentro de Malta. ¿Y cuántos muertos llevamos? Habíamos dicho 10.000 con 10.000, 11.000 con los del asalto marítimo al Espolón y a San Miguel, luego unos 1.000 más con estos dos asaltos y otros 2.000 más. Estamos ya en los 15.000 muertos más los heridos. Un desgaste tremendo. Bueno, muchas gracias.